compartir la palabra de Dios. En este último viaje que hice a El Salvador, escuchando las noticias y hablando con los hermanos sobre este lugar, donde se manifestaba que era uno de los lugares más peligrosos que existen, andábamos caminando y resulta que pasamos por un lugar, no había absolutamente nada, la calle estaba oscura y me sentí inseguro. Y posteriormente, después de la inseguridad, me sentí inquieto. No hay duda que mi mente va hacia lo que nos señala el apóstol Pedro, en Primera de Pedro, en el capítulo 1, versículo 3, donde dice el apóstol Pedro: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. El problema nuestro, el problema de la humanidad, tiene que ver con la debilidad de cada uno de nosotros, los seres humanos, que en cualquier momento, debido a esa debilidad, estamos propensos a perder la vida, estamos propensos a sufrir ataques, estamos propensos, hermanos, a que cualquier situación pueda afectar nuestras vidas. Y eso nos pone intranquilo. El hombre desde el inicio, el hombre ha tratado de buscar la tranquilidad por todos los medios. El hombre ha buscado los augurios en la antigüedad. El hombre ha recurrido a los hechiceros, tratando de ver el futuro de tal manera que nuestra vida pueda estar tranquila. El hombre ha acudido a toda clase de dioses que lo ampare, como muy bien decía el apóstol Pablo cuando llegó allá a Atenas, donde nos señala que aquel lugar tenían todos los dioses habidos y por haber, con el objetivo de siempre estar resguardado. En nuestro tiempo, siglo XXI, no hemos perdido la costumbre. En pleno siglo XXI también nosotros vivimos preocupados por el mañana. Vivimos preocupados por el qué será de nosotros. Buscamos los lugares más seguros para vivir. Buscamos que nuestras casas sean seguras y nuestras puertas sean seguras. Buscamos tener un trabajo que nos dé la tranquilidad y la seguridad a cada uno de nosotros. Casi obligamos a nuestros hijos a que estudien porque sabemos que el día de mañana, si no estudian, pasarán por grandes dificultades. En esto nos entretenemos. Esto es lo que siempre está en nuestra mente, pensando qué será el día de mañana. Y diciendo, casi como un himno, mañana será mejor que hoy. Eso es lo que ocurre en cada una de nuestras vidas. Por lo tanto, yo me pregunto, y la pregunta de esta mañana es: ¿qué tan seguro se siente usted en su vida espiritual? Si en el día de hoy escuchamos sonar la trompeta que da final a esta era del cristianismo. ¿Qué tan seguro, estimado hermano y amigo, se siente usted hoy de que si en este momento suena la trompeta, la final trompeta, como dice el apóstol Pablo, estamos seguros que hoy nos iremos con el Señor? Yo no sé cómo usted se siente.
Pero es por esta razón que en esta mañana yo quiero hablar de 4 cosas fundamentales que encontramos en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Yo quiero hablar que el apóstol Pedro señala que hay una esperanza y que él la atribuye al Padre de nuestro Señor Jesucristo. También veremos que nos dice el apóstol Pedro que la fuente importante, la principal fuente, nace de la gran misericordia de nuestro Dios. Que eso está basado en lo que es nuestro Señor Jesucristo. Que eso tiene como base la resurrección de entre los muertos de nuestro Señor Jesucristo y que hace posible que nosotros tengamos una esperanza viva porque hemos renacido para la eternidad. Por eso, mi amigo, todo aquel que tenga en esta mañana dificultad con estar seguro sobre su vida espiritual, este sermón es para usted. Todo aquel que cree que está en peligro, todo aquel que cree que está inseguro y todo aquel que cree que está totalmente intranquilo por las circunstancias de su vida espiritual, necesitamos reforzar esto que el apóstol Pedro llama una esperanza viva. ¿Qué es la esperanza viva, hermano? ¿Qué significa la palabra esperanza? Buscando entre las definiciones de la palabra esperanza, dice que la esperanza es un estado de ánimo optimista, en el cual aquello que deseamos o aspiramos parece ser posible. Pero esa definición normalmente es la que nos lleva a decir, ojalá que así sea. Y ese ojalá que así sea no está indicando seguridad, hermano. Esa definición que es posible que busquemos o esperamos que ocurra, nos está indicando que hay una verdad. No estamos seguros de las cosas que hay en esta vida y que nos sentimos entonces intranquilos. El apóstol Pedro, que nos habla acerca de esto, creo que el punto fundamental es que él quería traspasar a aquellos a quienes escribe, a cristianos, a hermanos, la importancia de esta seguridad. Y es una seguridad también que necesitamos cada uno de nosotros. Nos dice el apóstol Pedro que la principal razón, como él señala al principio, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pedro manifiesta con estas palabras que él ha descubierto algo nuevo, que él ha descubierto una forma segura de algo que todavía aparentemente no tenía entendimiento, pero que ahora lo ha descubierto y lo que lo lleva precisamente a expresar una bendición en forma de doxología, utilizando la palabra bendito. La doxología no es otra cosa que una palabra compuesta. Doxa, que significa alabanza, doxa, que significa gloria, y logo, que significa palabra. Doxología no es otra cosa que glorificar a Dios a través de nuestras palabras. Pero yo pregunto, ¿por qué entonces el apóstol Pedro prorrumpe en júbilo? ¿Por qué alaba a Dios de aquella determinada manera que nos manifiesta que hay un profundo gozo, una profunda seguridad? ¿Por qué Pablo prorrumpe en júbilo en cuanto a Dios? Para Pedro ahora las cosas estaban bien claras. Para Pedro ahora él entiende
que aquello que él ha descubierto hasta este momento tiene que ver precisamente con Dios. De manera similar, hermanos. De manera similar, encontramos que formas como esa, formas de júbilo, la utilizaron otros hombres. La utilizó David. Allá en el Salmo 41. David también utilizó estas palabras. Y mire lo que él señala en el capítulo 41 del libro de los Salmos. Dice, bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Jehová lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra y no lo entregará a la voluntad de sus enemigos. Jehová lo sustentará sobre el lecho de dolor. Mullirá toda su cama en su enfermedad. Y yo dije, Jehová, ten misericordia de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. Ahí está el problema. Mire que David está recordando aquella promesa que se le da a aquella persona que piensa en el pobre. Y está recordando que Dios dice que aún en los momentos más difíciles, Dios estará con esta persona que está pensando en el pobre. Esto lo retrotrae a su vida espiritual. Y él dice, Señor, yo he pecado. ¿Qué ocurrirá conmigo? Yo he pecado, Señor, según el versículo 4. Y en base a lo que había hecho, él sigue hablando, mire, mis enemigos dicen mal contra mí, preguntando, ¿cuándo morirá? Y perecerá su nombre. Su corazón recoge para sí iniquidad y al salir fuera lo divulgan. El versículo 7 lo lleva a ver lo que está ocurriendo a su alrededor y dice, reunidos murmuran contra mí todos los que me aborrecen, contra mí piensan mal. Pero me llama la atención la última parte. Y donde dice en el versículo 13, bendito Jehová, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Amén. Estaba seguro. Y al igual como había iniciado, está pidiendo ahora nuevamente que en medio de las circunstancias difíciles en las cuales él se encontraba, él estaba pidiendo, Dios, protégeme, ayúdame. Yo sé que he pecado, pero quiero tener la seguridad eterna. Quiero tener la seguridad de que tú estás conmigo, así como estás con aquel que piensa en los pobres. Zacarías utilizó esta palabra. Zacarías, el padre de Juan, cuando profetiza allá en Lucas capítulo 1, versículos 67 y 68, cuando entendió y dice en su palabra, Dios ha visitado a su pueblo. Dice que glorificó a Dios, bendito el Dios y Padre que ha visitado a su pueblo. Esto nos lleva, hermanos, a preguntar, ¿cuándo nosotros hemos glorificado de esta manera a nuestro Dios? ¿Cuándo lo hemos hecho? ¿Cuándo hemos dicho, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que me dio la familia, la cual ahora tengo? Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que me ha dado lo que hasta este momento puedo tener, mi trabajo. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que me ha dado la vida hasta este momento. ¿Cuántas personas no han perecido? ¿Cuántas personas no han partido de este mundo? Mientras Dios le ha guardado a usted y me ha guardado a mí hasta este momento. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que me ha mantenido con vida hasta este momento. Y aún en los momentos difíciles. Recuerdo, hermanos, que cuando mi madre estaba en el hospital, recuerdo que era una mañana, estaba desayunando, aproximadamente las de 6 a 7, cuando entra una llamada
y me avisan, su madre acaba de morir. Me levanté, entré a mi cuarto, lloré. En ese momento entendí que había perdido a una de las más grandes personas en mi vida. He podido comprender que a pesar de que he perdido a una persona a la cual he amado, he aprendido, hermanos, que mucha parte de mi familia me ha abandonado precisamente por causa del Evangelio de Cristo. Pero también Dios me ha dado a muchos otros hermanos, a muchas otras personas que son importantes en nuestra vida. El mundo tiene un dicho: nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Pero no es hasta cuando aparece nuestro Señor Jesucristo y entendemos lo que ha ocurrido en nuestra vida, cuando de nuestros labios entonces van a surgir esas alabanzas: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Todo don perfecto, señalaba Santiago, todo don perfecto procede de lo alto. Santiago capítulo 1, versículo 17. Dice Santiago, procede del Padre de las luces. Y allí hay una figura muy interesante. Procede del Padre de las luces, igual que lo utiliza el apóstol Pedro y nos dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Yo no sé qué evoque esa palabra para usted, pero lo que está diciendo el apóstol Pedro es que Dios es el Padre de Jesucristo y que por medio de Jesucristo nosotros entramos en una relación tan estrecha con el Padre que también nos constituimos ahora en hijos de Dios. Y como tal, entonces tenemos esa relación tan estrecha. Oí a nuestro hermano Simeón hablar de su padre y quizás no se evoque en él una relación de paternidad. Pero quizás cuando ahora se habla de padre, uno sabe lo que siente por sus hijos. Y aunque nuestros hijos no sean lo mejor, son nuestros hijos. Le amamos. Y estoy seguro que usted estaría dispuesto incluso a dar su vida por él. Y nos dice el apóstol Pedro, a ese Padre es por la cual nosotros tenemos una esperanza viva. O como hijos, tal vez usted pueda entender como hijo cuánto usted ama a su padre o lo que ha hecho su padre por usted. El propio Jesucristo, hermano, cuando le habló a Juan en el capítulo 20, en el versículo 17, en aquella mañana cuando María Magdalena llega a donde está su sepulcro y se encuentra con Jesús, y Jesús le dice, no me toques, porque todavía no he subido al Padre. Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre. Subo a mi Dios y a vuestro Dios. Eso daba tranquilidad, hermano. No hay duda que eso da alegría. La paternidad es una de las características fundamentales de la deidad. Dios nos ama porque es nuestro Padre y nos ama en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es una gran verdad que lo dijo, por ejemplo, en Juan capítulo 3, versículo 16. De tal manera ama Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿estamos desprotegidos? No, hermanos. Tenemos un Padre amoroso, un Padre que ha dado tanto por cada uno de nosotros. Por eso, solo por eso, hermano, el que está en peligro, el que se siente desprotegido, inseguro e intranquilo, necesita en esta mañana reafirmar y obtener esta esperanza de manera urgente. El apóstol Pedro nos habla y nos sigue diciendo en ese memorable pasaje, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo,
que según su grande misericordia, allí hay dos palabras muy fundamentales que me llenan de alegría, que me llenan de paz, que me llenan de tranquilidad. Según su grande misericordia. Definitivamente nos estaba dando una herramienta fundamental para que nosotros pudiéramos seguir caminando en este mundo. Ellos sabían que era grande. Los israelitas sabían que era grande. Los israelitas sabían que había un mar grande y profundo. Los israelitas sabían que había un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes, lleno de escorpiones, lleno de sed. Los israelitas sabían lo que era grande. Para ellos grande era el cielo que cuenta la gloria de Dios, y el firmamento nos habla de la obra de sus manos. Ellos sabían que era grande. Los israelitas sabían lo que era grande, porque ellos decían desde la antigüedad: grande es el día del Señor. Hechos capítulo 2, en el versículo 20. Pero Pedro va un poco más allá. Pedro habla de que grande es Dios. Grande es nuestro Padre. Y tan grande es que nos ha alcanzado a cada uno de nosotros. Porque aún siendo malos, siendo pecadores, su grandeza es tal que nos ha dado vida a través de su santo y bendito evangelio. Grande es Dios. Pero también el apóstol Pedro decía: grande es su misericordia. Y cuando nosotros hablamos de la palabra misericordia, entendemos que es la disposición de compadecerse de los sufrimientos y de las miserias ajenas. Cuando hablamos de misericordia, estamos hablando de una palabra que tiene que ver con dos frases. Misere, que significa miseria, tragedia. Cordia, que significa el corazón. Significa que nuestro Padre vio la miseria en la cual nos habíamos sumido todos los hombres, porque no hay ningún hombre más grande que otro. No hay ningún hombre mejor que otro. No hay ningún hombre más santo que otro que merezca la salvación de nuestro Dios. Y Pedro ve eso. Pedro ve la grande misericordia de Dios. Un padre que está viendo a sus hijos en el camino hacia la muerte, aunque nosotros, los seres humanos, siempre vivimos pensando que nuestros caminos son buenos. Pero decía el proverbista: hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y ese sí lo ve Dios. Y cuando eso ocurre en la iglesia, que vivimos en esa circunstancia, cuando alguien en su lucha diaria por obtener la vida eterna cae presa del enemigo, o hay una baja porque el pecado golpea al ser humano, muchas veces el hombre se levanta y empuja a aquel con tal de precipitarlo, como trató de hacerlo con nuestro Señor Jesucristo, precipitarlo al barranco. Cuando vemos esto, muchos hombres se levantan y toman una piedra, como lo hicieron con aquella mujer, listos a justiciar a aquella que ha caído en el pecado. Pero dice Pedro: pero Dios no es así. Dios es grande en misericordia. Tan grande que dice, Él mismo dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Por eso estamos acá. No porque seamos buenos, no porque seamos los mejores, sino porque Dios es grande en misericordia. Por eso el que está en peligro y se siente inseguro y intranquilo necesita la esperanza urgente que nos está enseñando la palabra de Dios.
Nos dice el apóstol Pedro que Dios ha hecho algo más. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor de Jesucristo, que según su grande misericordia nos ha hecho renacer para una esperanza viva. Esa palabra, la palabra renacer, nos lleva inmediatamente a entender que todos nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. De lo contrario, no estuviéramos aquí. Muertos en delitos y pecados. Era lo que le decía el apóstol Pablo cuando le escribió a los Efesios, en el capítulo 2, en el versículo 1. Muertos en delitos y pecados. El apóstol Pablo le escribe también a los romanos. ¿Y qué es lo que le dice a los romanos? No hay justo ni aún uno. Todos se desviaron. Todos se hicieron inútiles. No hay ni siquiera uno. Y por cuanto todos han pecado, la muerte ha pasado a todos los hombres. Esa es nuestra historia, hermano. Esa es su historia. Esa es mi historia. Y bajo esta condición en la cual nos encontraba, nos dice Pedro que él tuvo que hacer algo para volvernos a la vida, porque estábamos muertos en delitos y pecados y a veces no logramos entenderlo. Yo pienso que cuando Pedro estaba escribiendo este pasaje, creo que él estaba recordando aquella conversación que tuvo nuestro Señor Jesucristo con Nicodemo. Se dice que solamente estos dos pasajes nos hablan del renacimiento, del volver a nacer. Encontramos que Jesús le decía precisamente a Nicodemo: Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Nicodemo se había acercado a nuestro Señor Jesucristo en horas nocturnas, presionado por la circunstancia, presionado por el tiempo, presionado por las personas, presionado por la situación, por la actividad social en la cual vivía y en la cual de la misma manera usted y yo vivimos. Llega a Jesús porque le preocupaba eso del reino. Él había ido a escuchar de que él formaba parte del reino, pero ahora escucha a Jesús decir: el reino de los cielos se ha acercado. Así que él dice en ese tiempo: entonces, ¿estoy en el reino o no estoy en el reino? Y Jesús vuelve a decirle: Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. A eso Nicodemo le dice: pero ¿cómo puede un hombre, siendo viejo, volver a entrar en el vientre de su madre? Pobre Nicodemo, su mente estaba a punto de explotar. Pero en esas palabras nos está manifestando una gran realidad. Nadie, absolutamente nadie, puede hacer nada por la salvación de su propia alma. No volvemos o no podemos volver a la vida si no es por nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que está viendo el apóstol Pedro. El propio Jesús le dijo a Nicodemo, más adelante, en ese mismo capítulo, Juan capítulo 3, versículo 7. No os maravilléis de esto. Claro que para Nicodemo era una maravilla. ¿Lo ha visto a usted como una maravilla? ¿Nacer de nuevo? El resucitar, hermanos, de los muertos. ¿Lo ha visto usted como una maravilla? Claro que para Nicodemo era una maravilla. Y Jesús le dice: no os maravilléis de esto. Es como si estuviera diciendo: yo puedo hacer muchas cosas más. Y el apóstol Pablo entonces le decía a los corintios que aquel que nace de nuevo, nueva criatura es. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Nueva criatura somos, hermanos. ¿No le maravilla eso? Por eso el que está en peligro y está, hermano, sintiéndose inseguro e intranquilo, necesita volver a esta seguridad, a esta esperanza. Por último le dice el apóstol Pedro escribiendo en ese maravilloso pasaje: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos ha hecho renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesús de los muertos.
Nuestra esperanza no está en el hombre. Nuestra esperanza está basada y evidenciada y presentada en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Sí, nuestro Señor Jesucristo resucitó. Pedro había hablado de la resurrección de Cristo. Es el medio, el único medio que nosotros tenemos para la salvación. El único medio para volver de la muerte a la vida. La resurrección de Jesús es la base fundamental que nosotros tenemos. Es el milagro que se ha dado en cada una de nuestras vidas. Y fue una realidad. Porque al leer la Biblia, hermano, aquel día, cuando se dio esa resurrección, preguntémoslo a aquellos hombres, a aquellos guardias que estaban allí, que dice que vieron a un ángel que estaba vestido como relámpago. Y que su corazón tanto temió que dice que quedaron petrificados. María Magdalena, las otras Marías habían llegado también a ese lugar y habían encontrado que había resucitado. El apóstol Pedro también había corrido cuando le hablaron de que había resucitado y llegó al sepulcro y ya no estaba tampoco nuestro Señor Jesucristo. Los del camino de Emaús estuvieron hablando con él. Aquel día, primer día de la semana, un día como hoy, dice que hubo tiniebla desde la mañana hasta la tarde. Aquel día, el primer día de la semana, el día domingo, los que estaban en los sepulcros salieron de los sepulcros. Es que el hecho era muy grande. Es que el acontecimiento era sumamente impresionante. Lo más grandioso que podía existir en esta humanidad se estaba dando en aquel primer día domingo, a lo cual el apóstol Pedro se está refiriendo en este momento. Observaron la tumba vacía. Una resurrección testimoniada. Hablar de la resurrección inmediatamente lleva a nuestra mente a aquellos hombres que hablaron de aquella. Y ellos fueron testigos de esa resurrección. Porque nos dice que aparecieron a los apóstoles. Apareció a Cefas. También dice el apóstol Pablo, apareció a más de 500 hermanos, que en el momento en que él escribía, primera de Corintios, en el capítulo 15, nos dice que aparecía a más de 500 hermanos, y de los cuales muchos todavía estaban vivos. Eso es, hermano, algo importantísimo. Y por eso los apóstoles fueron pregonando el evangelio basado en la resurrección de Jesucristo. Eso llevaba el apóstol Pedro cada vez que recordaba la resurrección de Jesucristo a decir: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, hermanos, todo aquel que está en peligro, todo aquel que se siente inseguro, todo aquel que está intranquilo en esta mañana necesita esta esperanza de manera urgente. Porque no ha entendido la palabra de nuestro Dios. No tiene nada en este momento por qué bendecir a Dios. No puede saltar en alegría y decir bendito el Dios y Padre, porque claro, está en peligro. Hoy esperamos, hermanos, que el cristiano asegure su salvación. Que esté seguro. Que esté convertido. Que esté luchando, hermano. Que pueda ver lo grandioso del evangelio y que lo pueda llevar en su conciencia para que pueda estar tranquilo, para que pueda decir bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos, hermanos, todo el que necesita, todo el que está en peligro en esta mañana, todo el que sienta la inseguridad, ¿me iré con Cristo o me quedaré? Todo el que se sienta intranquilo, todo aquel que se sienta inseguro, necesita reafirmar su esperanza que está establecida en este pasaje. Es la razón por la cual Jesús vino. Vino a darnos vida y nos vino a dar vida en abundancia. Nos vino a dar tranquilidad, hermano, pero no la paz que da el mundo, sino la paz que tenemos en nuestras conciencias. Pero el enemigo hace, hermano, el enemigo es el que pone en nuestro corazón, por muchas causas,
que estamos en peligro, que estamos inseguros y que sentimos intranquilidad porque no estamos bien con Dios. Puede ser por causas justas, puede ser por causa que hemos realmente hecho cosas incorrectas, pero nuestra esperanza está segura, hermano. Está segura siempre y cuando nosotros pongamos nuestra vista en nuestro Señor Jesucristo. Y si hemos hecho algo malo, es algo incorrecto, nos dice Dios, arrepentíos. Dios quiere que todo el mundo proceda al arrepentimiento, que todos los hombres procedan al arrepentimiento. Dios no quiere a nadie en esta mañana que esté preocupado. Dios no quiere a nadie en esta mañana que esté temeroso de su salvación. Dios no quiere a nadie en esta mañana que piense, y si Cristo viene hoy me quedo porque mi vida no está de acuerdo a lo que Él ha establecido. Dice nuestro Señor Jesucristo, dice el apóstol Pablo y dice el apóstol Pedro, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que su grande misericordia nos ha dado la oportunidad de una vida, una verdadera vida basado en la resurrección de Jesús de entre los muertos. Así que si usted se siente inseguro, si usted se siente realmente en peligro, si usted no está claro en su vida espiritual, no es por causa de Dios, porque la esperanza del cristiano es lo más grande que pueda tener el ser humano. Y usted lo tiene si usted se apega a nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga, hermano. Que Dios nos ayude a cada uno de nosotros. Que podamos obtener nuestro corazón listo, preparado. Que nuestro corazón pueda sentirse regocijado y poder salir en esta mañana diciendo, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Pedro. Gracias por escribir este pasaje. Gracias porque me ayuda en mi vida espiritual. Gracias porque me levantas cuando estoy caído. Gracias porque tú, Dios, y tú, Señor Jesucristo, estarán conmigo aún en los momentos más difíciles. Y nos vamos tranquilos para nuestros hogares. Que el Señor me los bendiga. Y Jesús vuelve a decirle, Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. A eso Nicodemo le dice, pero ¿cómo puede un hombre, siendo viejo, volver a entrar en el vientre de su madre? Pobre Nicodemo, su mente estaba a punto de explotar. Pero en esas palabras nos está manifestando una gran realidad. Nadie, absolutamente nadie, puede hacer nada por la salvación de su propia alma. No volvemos o no podemos volver a la vida si no es por nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que está viendo el apóstol Pedro. El propio Jesús le dijo a Nicodemo, más adelante en ese mismo capítulo, Juan capítulo 3, versículo 7. No os maravilléis de esto. Claro que para Nicodemo era una maravilla. ¿Lo ha visto a usted como una maravilla nacer de nuevo? El resucitar, hermanos, de los muertos, ¿lo ha visto usted como una maravilla? Claro que para Nicodemo era una maravilla. Y Jesús le dice, no os maravilléis de esto. Es como si estuviera diciendo, yo puedo hacer muchas cosas más. Y el apóstol Pablo entonces le decía a los corintios que aquel que nace de nuevo, nueva criatura es. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Nueva criatura somos, hermanos. ¿No le maravilla eso? Por eso el que está en peligro y está, hermanos, sintiéndose inseguro e intranquilo, necesita volver a estas partes, a esta seguridad, a esta esperanza. Por último le dice el apóstol Pedro escribiendo en ese maravilloso pasaje, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos ha hecho renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesús de los muertos. Nuestra esperanza no está en el hombre. Nuestra esperanza está basada
y evidenciada y presentada en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Sí, nuestro Señor Jesucristo resucitó. Pedro había hablado de la resurrección de Cristo. Es el medio, el único medio que nosotros tenemos para la salvación. El único medio para volver de la muerte a la vida. La resurrección de Jesús es la base fundamental que nosotros tenemos. Es el milagro que se ha dado en cada una de nuestras vidas. Y fue una realidad. Porque al leer la Biblia, hermano, aquel día, cuando se dio esa resurrección, preguntémoslo a aquellos hombres, aquellos guardias que estaban allí, que dice que vieron a un ángel que estaba vestido como relámpago. Y que su corazón tanto temió que dice que quedaron petrificados. María Magdalena, las otras Marías habían llegado también a ese lugar y habían encontrado que había resucitado. El apóstol Pedro también había corrido cuando le hablaron de que había resucitado y llegó al sepulcro y ya no estaba tampoco nuestro Señor Jesucristo. Los del camino de Emaús, hermano, lo pudieron observar. Y estuvieron hablando con ellos. Estuvieron hablando con Él. Aquel día, primer día de la semana, un día como hoy, dice que hubo tiniebla desde la mañana hasta la tarde. Aquel día, el primer día de la semana, el día domingo, los que estaban en los sepulcros salieron de los sepulcros. Es que el hecho era muy grande. Es que el acontecimiento era sumamente impresionante. Lo más grandioso que podía existir en esta humanidad se estaba dando en aquel primer día domingo, a lo cual el apóstol Pedro se está refiriendo en este momento. Observaron la tumba vacía. Pero también, hermanos, una resurrección testimoniada. Hablar de la resurrección inmediatamente lleva a nuestra mente a aquellos hombres que hablaron de aquella. Y ellos fueron testigos de esa resurrección. Porque nos dice que aparecieron a los apóstoles, apareció a Cefas. También dice el apóstol Pablo, apareció a más de 500 hermanos, que en el momento en que él escribía, primera de Corintios, en el capítulo 15, nos dice que aparecía a más de 500 hermanos, y de los cuales muchos todavía estaban vivos. Eso es, hermano, algo importantísimo. Y por eso los apóstoles fueron pregonando el evangelio basado en la resurrección de Jesucristo. Eso llevaba el apóstol Pedro cada vez que recordaba la resurrección de Jesucristo a decir: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, hermanos, todo aquel que está en peligro, todo aquel que se siente inseguro, todo aquel que está intranquilo en esta mañana necesita esta esperanza de manera urgente. Porque no ha entendido la palabra de nuestro Dios. No tiene nada en este momento por qué bendecir a Dios. No puede saltar en alegría y decir bendito el Dios y Padre, porque claro, está en peligro. Hoy esperamos, hermanos, que el cristiano asegure su salvación. Que esté seguro. Que esté convertido. Que esté luchando, hermano. Que pueda ver lo grandioso del evangelio y que lo pueda llevar en su conciencia para que pueda estar tranquilo, para que pueda decir bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos, hermanos, todo el que necesita, todo el que está en peligro en esta mañana, todo el que sienta la inseguridad, ¿iré con Cristo o me quedaré? Todo el que se sienta intranquilo, todo aquel que se sienta inseguro, necesita reafirmar su esperanza que está establecida en este pasaje. Es la razón por la cual Jesús vino. Vino a darnos vida y nos vino a dar vida en abundancia.
Nos vino a dar tranquilidad, hermano, pero no la paz que da el mundo, sino la paz que tenemos en nuestras conciencias. Pero el enemigo hace, hermano, el enemigo es el que pone en nuestro corazón, por muchas causas, que estamos en peligro, que estamos inseguros y que sentimos intranquilidad porque no estamos bien con Dios. Puede ser por causas justas. Puede ser por causa que hemos realmente hecho cosas incorrectas. Pero nuestra esperanza está segura, hermano. Está segura siempre y cuando nosotros pongamos nuestra vista en nuestro Señor Jesucristo. Y si hemos hecho algo malo, es algo incorrecto, nos dice Dios, arrepentíos. Dios quiere que todo el mundo proceda al arrepentimiento, que todos los hombres procedan al arrepentimiento. Dios no quiere a nadie en esta mañana que esté preocupado. Dios no quiere a nadie en esta mañana que esté temeroso de su salvación. Dios no quiere a nadie en esta mañana que piense, y si Cristo viene hoy me quedo porque mi vida no está de acuerdo a lo que Él ha establecido. Dice nuestro Señor Jesucristo, dice el apóstol Pablo y dice el apóstol Pedro, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que su grande misericordia nos ha dado la oportunidad de una vida, una verdadera vida basado en la resurrección de Jesús de entre los muertos. Así que si usted se siente inseguro, si usted se siente realmente en peligro, si usted no está claro en su vida espiritual, no es por causa de Dios, porque la esperanza del cristiano es lo más grande que pueda tener el ser humano. Y usted lo tiene si usted se apega a nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga, hermano. Que Dios nos ayude a cada uno de nosotros. Que podamos obtener nuestro corazón listo, preparado. Que nuestro corazón pueda sentirse regocijado y poder salir en esta mañana diciendo, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Pedro. Gracias por escribir este pasaje. Gracias porque me ayuda en mi vida espiritual. Gracias porque me levantas cuando estoy caído. Gracias porque tú, Dios, y tú, Señor Jesucristo, estarán conmigo aún en los momentos más difíciles. Y nos vamos tranquilos para nuestros hogares. Que el Señor me los bendiga.